Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Ni Hao Chile. Hoy día vamos a hablar sobre las conexiones entre Chile y China, ¿no, Max? Así es, Paula. Para eso trajimos a don Fernando Reyes Mata, director del Centro Latinoamericano sobre Estudios de China de la Universidad Andrés Bello. Y además es ex embajador de Chile en China. Exactamente. Hola, don Fernando. Hola, don Fernando. Lo ha dicho muy bien. Bueno, ¿cómo están? Ni hao es una buena manera de comenzar la conversación, por supuesto. Claro. ¿Nos Bueno, pueden díganos explicar ustedes. un poco, Max, qué quiere decir Ni Hao? Literalmente explica tú bien, pero ni hao. Bien. Claro, pero es un saludo. Bueno, es parecido al chileno, ¿no? ¿Cómo te saludo yo? Hola, ¿estáis bien? ¿Cómo estáis? Hola, ¿cómo estáis? Bueno, hola, ¿cómo estás? Es que en mi tiempo se decía, ¿estáis bien? Al revés. Ya. Bueno, Muy bien. digan ustedes. Don Fernando, como alguien que ha pasado mucho tiempo en China, ¿cuál fue su recuerdo de la primera vez que llegó? Ah, bueno, eso nos lleva muchos años atrás. Muchos años. Me imagino que debe haber sido un poco extraño, quizás. No, yo era, pero en primer lugar era un joven periodista. Estoy hablando de enero 73. Ahí. Eso. Es la primera vez que un ministro de Relaciones Exteriores iba a China. Señor Clodomiro Almeida se llamaba. Y él me integra a la delegación. Yo era un joven asesor de prensa del ministro de Relaciones Exteriores en el año 72, 73. Y entonces, bueno, hacemos largo viaje. Ustedes dirán, ¿por dónde? Ya empecemos. Era por Santiago, Panamá, luego llegábamos a Vancouver, la línea se llamaba Canadian Pacific, y luego desde Vancouver se cruzaba hasta Hawái. Ahí stop una noche y al día siguiente seguía el viaje desde Hawái a Hong Kong. Hoy debe haber sido cansador, Después llegaba pero muy interesante. de Hong Kong, que era colonia británica, Sí. y de ahí en tren hasta una frontera donde esperaba el otro tren que nos llevaba a Cantón, Guangzhou. Y de allí recién entramos a volar desde Cantón hasta Beijing o Pekín, como se le decía entonces. Bueno, la imagen es de una ciudad solemne de edificios bajos, más bien pocos edificios, de este Palacio Real en el medio, la ciudad prohibida, así llamada, y de algunos edificios alrededor de la Plaza Tiananmen, ya en esa época, los edificios del Parlamento, por supuesto, y al frente el del museo. Yo diría que el resto eran edificios como de 3, 4 pisos, más bien de color gris, bajos, y maravilloso los futón alrededor, y algunos futón en los cuales volví años después a encontrar un par de calles donde vendían las pinturas, caligrafía en papel arroz y otras cosas. Qué bonito. Lo primero que encontré fue eso. Y la imagen es millones de bicicletas y muy pocos autos. Ah, Claro. sí. Y la vestimenta sencilla, casi todo con lo que entonces se llamaba ¿Traje Mao? el traje Mao, más bien de color azul, no verdoso como se suele pensar. ¿Por qué traje Mao está algo Sí, formado? porque era así, cerrado. Claro, tenía el cuello especial Mao. Claro, era como trajes Ah, ok. y tenía 4 bolsillos. Claro. Mira, la imagen de China 73 es la imagen de un país que se mueve entre pobreza y austeridad. O sea, aquellos que pueden tener más ingresos igual son austeros en la forma de vivir, son de pensarlo. Pero lo más fuerte para mí, y esto lo va a sorprender quizás a las personas ya de más edad que estén viendo esto, la noche anterior el ministro me llama y me dice, Fernando, mañana tengo la entrevista con el primer ministro Zhou Enlai, uno de los fundadores de la República Popular China, primer ministro Zhou Enlai. Y solo puedo ir con una persona que me acompañe. Y me dice, creo que lo mejor es que me acompañe usted, para que tome notas y todo esto. Y efectivamente así fue. Estaba el ministro Zhou Enlai con un joven también allí, más algunas notas, el ministro Almeida y yo. Pero ¿qué fue lo que ocurría? Que como la conversación era con traducción, había mucho tiempo para tomar nota de las frases exactas. Claro. Y entonces cuando llego a la embajada, yo de vuelta, el embajador que había entonces, el poeta Armando Uribe, dice, bueno, ahora tienes que escribir el cable, que así se llamaba la nota, para el ministerio.
Yo no había hecho nunca eso. Entonces colocó que hoy se realizó la conversación del primer ministro Zhou Enlai con el ministro Almeida. Y este fue el diálogo. Y lo escribo como obra de teatro. Oh, qué Y buenísimo. entonces, nunca nadie había escrito así. Bueno, pero el cable lo ve el embajador y dice, sí, está bien, lo vamos a mandar tal cual. Y además yo le puse abajo, no es taquigráfico, pero es casi textual en su 90%. Y puse mis tres las letras, Fernando Reyes Mata, me llamo yo, FRM, dice abajo. Bueno, 50 años después, esto pasó hace poco, el año pasado, alguien busca en los archivos y encuentra este texto. La obra de teatro. Y la obra de teatro, claro, y tuvo mucha difusión, porque los comentarios del primer ministro Zhou Enlai en la conversación con el ministro Almeida anticiparon de alguna forma las horas y momentos dramáticos que viviría después Chile. Eso. Mira. Eso fue la primera Qué vez. curioso. Hay que leerlo. Hay que guardarlo. Hay que guardarlo. Yo recuerdo haberlo visto y bueno, volviendo a eso, el tema de la traducción, como academia sabemos que el idioma igual puede ser una barrera. Entonces, ¿usted tradujo o lo ayudó? No, yo anotaba lo que el traductor español iba diciendo. Y anotaba lo que el ministro mío de Chile iba diciendo. O sea, mi fuente fue el español. Claro. El traductor era chino. Sí, claro, que estaba ahí junto al ministro. Ahora, previamente, él hablaba francés muy bien y también inglés. Entonces saludó primero directamente al ministro en francés, pero luego que se sentó, comenzó la conversación formal en chino y español. Zhou Enlai estuvo en Francia cuando era joven. Sí, claro, exactamente. Bueno, ese es otro capítulo, pero eso salía para hablar mucho de historia. Pero a mí me apasiona eso también. Los jóvenes asiáticos, indoasiáticos, indochina, que están en Francia en 1920, cuando termina la Primera Guerra Mundial. ¿Quiénes son los que están ahí? Ahí, jovencitos, todos. Está Ho Chi Minh, está Zhou Enlai, está Deng Xiaoping, hay fotos de él. Sí. Pantalones medio cortitos. Y todos andaban por aquí y allá, estudiando primero, pero también estaban tratando de influir en los acuerdos de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial, para que pudiera haber independencia de sus países. Las colonias, la Indochina, dominada por Francia, la presencia británica en Hong Kong, en fin, había muchos problemas asiáticos de colonialismo de aquella época. Pero en fin, esa es otra historia. Don Fernando, y volviendo al tema del idioma, ¿usted cómo se manejó allá? ¿Siempre con traductor? ¿Le costó mucho comunicarse con los demás? Quizás en la vida natural. No me costó porque tenía una secretaria que hasta hoy día sigue siendo secretaria de la Embajada de Chile, que habla muy bien español, que entiende además nuestro chilenismo y cosas de ese carácter. Perfecto. Pero yo cuando llegué dije voy a aprovechar de aprender chino y tuve profesora y llegué a la conclusión de que en 6 meses yo podría hablar más o menos bien como un niño de 6 años y que eso no me servía para nada para mi trabajo. Claro. Entonces tomé una opción que creo que fue inteligente, la hice al revés. Voy a ir a todos los departamentos de estudios de español en las universidades. Y con los estudiantes, en mi idioma, voy a conversar sobre China. Y eso fue muy bueno, porque normalmente yo iba y hablábamos de literatura o de América Latina o de cosas así. Viví momentos muy emocionantes. Una vez en una sala, estábamos hablando de Neruda, y un muchacho dice si él puede recitar el poema 20, uno de ellos. Y yo digo, sí, claro. Oye, y comienza a recitar, pero en chino, y una emoción y un silencio en la sala, y yo me daba cuenta que estaba recitando aquel poema de Neruda, ¿no es cierto? Me gusta cuando callas, porque está, etcétera. Uno de sus poemas. Y fue muy emocionante, porque yo me di cuenta que aunque yo no entendía nada en chino de las palabras que estaba diciendo, me transmitía la emoción de la poesía, por el ritmo, por todo. Claro. Bueno, pero ¿qué es lo que hacía normalmente? Yo les decía, ok, hemos terminado, ahora yo los invito al casino, vamos a tomar algo,
y vamos a conversar. Y generalmente yo he empezado así. Oye, yo entiendo que antes la abuela tenía un papel muy importante en la sociedad familiar china. ¿Cuál es el papel de la abuela hoy día? Y entonces empezábamos por ahí, y luego yo le decía, bueno, pero entonces si la abuela ya no tiene poder, o poco poder, ¿cómo se maneja la estructura de la familia? ¿Cómo es la vida de ustedes? ¿Cómo es la relación de amor de ustedes? Todos se reían. Sí, es que Era otra como cultura decir, totalmente diferente. claro, era como decir, de esas cosas no se habla. Claro, era como muy Claro. privados. Claro. Sí. Pero bueno, pasaron muchos años, volví hacia fines del comienzo de 90 a un seminario de la UNESCO. Todavía estaba la China antigua muy viva, pero ya había un edificio, sobre todo Shanghai comenzaba a tener Pudong, la zona, los primeros edificios. Y después volví, 15 años después, el 2000, y ahí ya empecé a ir muy seguido. Hasta ahora que en los últimos 10 meses he ido 3 veces a China. Le gusta, definitivamente. Mira, me atrae y estoy comprometido profundamente en tratar de hacer entender que la dimensión de China es de otra mirada, no mejor ni peor, otra, punto. Y esa dimensión de la otra me lleva a cosas muy interesantes. Yo estoy siguiendo mucho lo que llamo el diálogo de Sócrates-Confucio. Fíjate que es muy interesante observar a aquellos pensadores clásicos griegos, viven como 300 años más o menos antes de Cristo. Al mismo tiempo, en China está Confucio y todo este pensamiento. O sea, el mundo tuvo en la antigüedad, como quien dice, dos luces simultáneas que estaban casi coincidiendo en el tiempo respecto de cómo pensar la vida, el ser humano, con una gran diferencia. Siempre en el pensamiento griego está la búsqueda de la verdad y el yo. Claro, como individual. Y en el pensamiento confuciano está la idea del yo dentro del nosotros. Y todo lo que sabemos que hay. Bueno, de todo eso hay una derivación muy grande. Recién, ahora en estos días, un par de semanas que estamos grabando este programa, hubo en Roma el Congreso Mundial de Filosofía. Es verano allá. Y en una de las noches juntaron inteligencia artificial y todos los textos de Confucio y todos los textos de Platón estaban colocados en una X base. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Rescatan la imagen de Platón y la imagen de Confucio y le empiezan a preguntar a la gente, a los profesores, que hagan preguntas. Y las preguntas eran, ¿cómo se define X cosa? Y entonces y las preguntas contestaba Platón y contestaba Confucio. Todo esto usando inteligencia artificial. Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo leo de eso? Que hay una gran inquietud por saber cómo el pensamiento occidental y el pensamiento, llamémoslo, oriental, asiático, tienen coincidencias y también diferencias. Y por ahí han dado vida. Sí, el gran enigma, uno de los tantos que tiene el ser humano en general. ¿Y la diferencia entre Sócrates y Confucio era demasiada? ¿O? Hay variables y hay otras que son concordantes. Claro. Bueno, hay que acordarse que el primero que tradujo el pensamiento de Confucio fue un jesuita italiano, Matteo Ricci, que en 1600, murió en 1604, pero murió en 1580 más o menos, hasta 1600 vivió en China. Y entre las cosas que hace, tradujo justamente a Confucio. Y ahí fue que comenzó a conocerse el pensamiento chino por primera vez en Occidente. Después vino un alemán y tradujo a Lao Tse también. También, no, claro, hay varias cosas posteriores que son... Pero yo creo que este tema contemporáneo del encuentro... Fíjate que nosotros, la Universidad de Andrés Bello, donde yo trabajo, el Centro de Estudios de China organizó en 2014 un seminario que en esa ocasión se llamó Sócrates-Confucio. ¿Qué traen los viejos al siglo XXI? Y fue una anticipación, porque recién ahora, en los últimos 3 años, ha habido en Atenas este encuentro en Roma sí. Y otro, en la búsqueda de la conversación de la filosofía confuciana con todas sus variantes posteriores y la dimensión del pensamiento
greco-romano, con sus derivaciones medievales también y contemporáneas. Entonces tenemos dos realidades que están empezando a ver cómo van a dialogar. Sí. En su centro de estudios latinoamericanos sobre China, ¿cuáles son los proyectos que vienen a continuación como para darle al público como una vista de lo que tienen pretendido hacer? Mira, el centro nuestro no es un centro de investigación en profundidad, así, histórica. Es un centro de seguimiento de hechos, diría yo. O sea, nuestro producto, por ejemplo, es un boletín que se llama China en la prensa latinoamericana. Y en ese, cada 3 meses, recogemos artículos a favor y en contra, pero el seguimiento de qué se está pensando sobre China en América Latina. Y este es un texto muy importante. En segundo lugar, nuestra tarea es el seguimiento del pensamiento político. O sea, el último tercer pleno, por ejemplo, que hubo en China, nosotros leemos los textos, los documentos, el discurso del presidente Xi Jinping, todo eso, y vamos encontrando las palabras que están determinando. Se analizan los hechos. ¿Cuál es la palabra principal hoy en China? La más importante, modernización. Si tú ves los discursos, tú encuentras la palabra modernización dicha mucho más veces que ninguna. O sea, ellos están apuntados directamente a la modernización. Bueno, el tema es ¿qué modernización? Porque ellos dicen la modernización de Occidente, 200 años y un poco más, ¿no es cierto?, tuvo ciertas características, gran desarrollo, pero costos sociales importantes. China dice que queremos hacer una modernización que no se mida por cuánto aumenta el capital o la riqueza, sino cuánto aumenta la calidad de vida de la gente. Y esa variable no es menor, porque significa que yo voy a medir no cuánto dinero me ingresa aquí en tal cosa, sino cómo viven los que trabajan aquí. Sí. Por ejemplo. Entonces ahí es donde se conjuga, a mi juicio, la relación entre mercado, instrumentos capitalistas, digamos, pero para crear dimensiones socialistas. El bienestar. Me gusta ese pensamiento. Bueno, eso es. Ahora, yo te invito a que leas las cosas que han salido recién en los últimos años. Pero ahora hace muy poco o... Muy poco, o sea, primero del Congreso y luego, posterior al Congreso, vienen los discursos este año interpretativos, lo que hubo en marzo y lo que hubo ahora en el tercer pleno que tuvo lugar en... ¿Y esta iniciativa es solamente nacional de China o quieren exportarla a través del tema de la franja y la ruta? No, yo tengo la impresión de que esto es un pensamiento, primero, muy teórico, político, de profundización dentro de China, pero que sin duda tiene que ver con que irradia en el mundo contemporáneo. Nada que ocurra en un lugar deja de ser importante para otros lugares en el mundo. La prueba está que por algo hay la tensión que existe entre Estados Unidos y China, porque de alguna manera estamos viendo un país muy poderoso que sin embargo ve que hay otro que también va emergiendo, surgiendo, como ha pasado en la historia, pero con otros pensamientos no tan distintos, pero que plantea un concepto de humanidad. Por ejemplo, la idea de la iniciativa del destino común de humanidad. Es una frase muy amplia. Claro. A mí me encuentro con gente que me dice, bueno, pero eso es como muy poético, quiero que el destino común de humanidad. Yo le digo, para los chinos no es poético, es muy concreto, porque significa qué camino vamos a hacer juntos. Sí. Segundo, ¿qué significa común? Significa que hay algo en común y que hay algo diferente. ¿Y Chile dentro de ese destino común compartido qué papel tendría? Yo diría que hoy día, desde Chile, se está recién empezando a pensar qué quiere decir este caballero cuando dice estas cosas. Sí. Ahora voy a decir algo que no lo he dicho antes, mira. Tenemos la exclusiva. Que el presidente de Chile, el presidente Boric actual, tiene muchas sintonías en este aspecto, el sentido de humanidad, con el pensamiento del presidente de China. En esa línea de cómo pensar los cambios que vienen para el ser humano, tiene que ver con humanidad, no tanto con qué pasa con este país y con este otro. Claro. No tanto de competencia, sino que con el bienestar de la propia nación. Asumiendo que común significa que hay cosas comunes, pero que también hay diferencias. El implícito del yin y el yang. Sí. El yin y el yang es un todo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hay uno que es
y el otro que es otra cosa, y que tienen esta frontera común, por Claro. ejemplo. Sí, don Fernando, y China tuvo, bueno, este año un crecimiento del 5,5%. ¿A qué usted podría atribuir este logro? A ver, Y hablando para de algunos tecnología. no es logro porque dicen, ¿cómo? Si antes China crecía al 10, al 9, bueno, eso era imposible mantener. O sea, cualquier economista, yo entiendo que tú has estudiado ingeniería comercial, entre otras cosas. Civil ¿cierto? industrial. Industrial, pero no supuesto. Pero quiero decir, claro, el seguimiento, ¿no es cierto?, Sí. de que esa dimensión económica era posible solo porque no había nada y se podía crecer mucho. Eso es real. Pero yo conozco un estudio del 2010 hecho por el Banco Mundial y la Comisión de Reforma de China, los dos entidades juntos, que dicen en el 2010 que para el 2020 el crecimiento de China va a estar entre el 5 y el 6%. Mira cómo anticipado. Y eso es. Entonces yo digo, sí, ha crecido el 5 y no ha sido fácil porque la pandemia dejó huella muy fuertes en China. Y los chinos lo saben. Y el mundo lo sabe en muchos sentidos. Pero ya fue muy fuerte porque primero hubo un gran triunfo de China en dominar la pandemia. Y pareció que se había logrado contener. Pero pronto los bichos reaparecieron con más fuerza y castigaron mucho más todavía a esa sociedad. Entonces, yo siento que es un esfuerzo importante, pero también tiene que ver con el cambio de concepto de industrias para producir futuro. O sea, hoy en China hay industrias que van para abajo, sí, pero hay industrias que van para arriba. ¿Como cuál? ¿Algún ejemplo? Todo lo que tiene que ver con la transformación de las industrias de la energía renovable. ¿Quién es el país que produce más placas voltaicas en el mundo? Por ejemplo, hoy día. Toda la dimensión tecnológica relacionada con cambio climático, la dimensión de inteligencia artificial, la creación de industrias digitales en múltiples sentidos. Entonces, allí está la apuesta de la China que viene. Nosotros en Chile tenemos que ver qué hay ahí para nosotros. Claro. Fíjate que hay un recurso natural maravilloso que no lo hemos pensado, que es la diferencia del uso horario. O sea, cuando allá es noche, acá es día. ¿Qué significa eso? Que cuando cierra una oficina de arquitectos, por ejemplo, en China, Acá. se está abriendo la oficina de arquitectos en Chile. Y si tenemos una sintonía de productividad, de comprensión, podemos ser la otra parte para muchas cosas con China. Yo creo que ahí hay una... Conteste nomás. No hay problema. No, lo hemos contado. Pero pasa eso. Entonces, lo que pasa es que es muy impresionante cómo se va dando una dimensión de un área productiva nueva, una dimensión de, entre comillas, de industrias, y no echan humo, pero que generan crecimiento muy grande. Entonces, yo tengo la impresión que la China que va hacia el 2025, pero sobre todo la que va al 2030, va a ser un país que ya comienza a dar las señales claras de lo que significa sociedad modestamente acomodada. Hoy día hay como 600 millones en clase media en China. Bueno, al 2030 mi impresión es que estarán por los 800 millones, quizás. Pero más importante es que hay 1.000 millones de personas en China usando precisamente este aparato. Para todo. Para comprar una lechuga o para comprar un auto. Sí, ya ni siquiera se usa la electrónico está muy fuerte. El tema de acabados, claro, no se usa ni efectivo ni nada. Es muy impactante eso. Sí. Y te quiero decir que para los que hemos vivido en China varias veces, yo viví 4 años, primero entre 2006 y 2010, y desde 2010 en adelante siempre he ido unas 3 veces al año a China. Entonces, yo sabía manejar dónde están los taxis, cómo parar taxis, esas cosas. Hoy día es imposible. Es una complejidad porque solo se toman los taxis si tú llamas previamente. Y digamos, obviamente te contestan en chino. Y tú no puedes contestar, o por lo menos yo, no sé cómo voy a contestar, y menos decir estoy en la esquina de tal parte. Igual, este tema igual puede ser un poco muy beneficioso, pero a la vez contraproducente por el tema que son dependientes de las tecnologías y yo creo que deberían tener un sistema análogo de respaldo. Está avanzando mucho porque pues, se dieron cuenta rápidamente que esto era un tema, sobre todo cuando comienzas tú la apertura al turismo.
Piensa tú que Exacto. aquí hay un pequeño dato. Hoy día tú puedes ir a China sin visa, una especie de sueño, por 110 horas, algo así. Ay, Pero pero 10 horas, 110 horas significa como 4 días. Si Está tú- bueno. Claro, si tú estás de visita en Seúl, si tomas un avión y tienes 3 días, 4 días, 110 horas es un montón, si lo piensas. y el tema de las relaciones internacionales, por ejemplo, Chile con Japón tiene 3 meses y viceversa. ¿Podría ser también que Chile y China puedan llegar al futuro a un acuerdo de secciones de visado para turismo? No lo creo. Para ser franco, no creo que algo así sea tan fácil. Pero sí creo facilidades como esta que estamos mencionando, que significa, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener una visa, sí, con facilidades para turismo. Entonces, si tú tienes un turismo que quieres recuperarlo de nuevo, tienes que crear, y en eso están los chinos. O sea, esto del taxi, no, tenemos que tener servicio en inglés, en francés, o tener una inteligencia artificial. Bueno, ahora los teléfonos te traducen. Claro, pero igual, tú Eso tienes que mismo. poner si estás usando el teléfono, ¿cómo hace para usar el traductor y el llamado? Samsung tiene una Hay que- función que Yo traduce. sé que todo viene, Sí. todo viene. Yo creo que estamos muy cerca y con China, y de nuevo volvemos a la diferencia de hora. ¿Por qué no voy a poder estudiar ciertos ramos en diversas universidades en China sin moverme de Santiago? Sí. Eso Exactamente el momento en que yo le pregunto al profesor Xi X, oiga, profesor, dígame cómo se hace la estructura de edificios que están debajo de una represa, no sé qué. Y él me escucha mi texto, mi pregunta, me la escucha en chino. Y hace la respuesta en chino. Y automáticamente la respuesta me llega en español. En el momento que nosotros tengamos, que yo creo que estamos muy cerca, con la inteligencia artificial, capaz de traducir en simultáneo un diálogo en cualquier lugar del mundo, así como hoy día escuchamos radio de cualquier lugar del mundo en el teléfono, Sí. pues en ese momento la potencialidad de educación que vamos a tener eso va a ser de ustedes, de la gente que viene muy luego. Qué lindo. sí. Sí, maravilloso. De hecho, yo quiero estudiar en China, pero el problema es que no puedo moverme. Y me gustaría que existiese eso de universidades online con China. Yo creo que eso ya está mucho más Sí. cerca. ¿eh? Sí, hay que esperar. Mucho más cerca. Sí. Sí, deberías averiguar. Sí, Sí. voy a buscar. Yo tengo la Creo que impresión debe también haber. eso, porque tú hablas chino, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Se va a hacer más fácil. Bastante. Bueno, ya el 80% del capital en el bolsillo. De solamente decir, oiga, quiero estudiar tal cosa online. ¿verdad? Sí. Porque además... Y que se reconozca. Un punto muy pesado. Bueno, será más complicado por puesto todavía de los títulos, los países no reconocen títulos de otros, pero eso hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Cuando yo llegué la primera vez, me acuerdo, era frecuente ver caminando al hombre delante y la mujer más atrás. Como los árabes, ¿no? En el 73. En el 73. El 2000, cuando yo volví el 90 y tanto, pero el 2000 había todavía mucho de eso y me llamaba la atención algunas cosas. Sin embargo, el hombre llevaba la cartera, que era bastante grande de la señora, la llevaba el hombre. No. Porque te ayudo yo a llevar la carga. ¿eh? Claro. Pero no veía nunca a ningún joven con una muchacha y los dos de la mano. ¿Para qué decir dándose un beso? Claro. 2024 o 23. Muchachos de la mano, por cierto. Más de un beso por ahí en un paradero de buses. Cambiaron las cosas. Pero siempre algo- Romántico. O sea, claro, como que se podían exhibir un poco más, pero siempre hay un Siempre. poco de recato, no como acá. Acá es. Acá se han visto pocas cosas. Pero es que esto tiene que ver con una cosa profunda. Sí. Piensa tú que el pintor Venturelli, cuando llega José Venturelli, chileno, ¿cierto? Llega el año 52 a China y se convierte en profesor de la Academia de Bellas Artes y empieza a montar toda esta dimensión. Y en un instante dice, bueno, hay que tener esta sala y la modelo aquí, modelo desnuda para los pintores. Dice, no, se le ocurre, eso es imposible. ¿Cómo va a haber modelo desnuda Sí. en la... Bueno, ella tuvo que generar Tuvo su que cambio. hacer mucho para que le aceptaran que con mucha privacidad esto pudiera existir. Y si usted observa la pintura clásica china, ve grandes montañas, grandes figuras de árboles y una figura chiquitita, unos seres humanos mínimos apenas así. ¿Ah? Sí. Entonces,
todo eso te da cuenta del concepto de que el beso, la caricia, el abrazo de pareja, todo, que es parte del ámbito de lo privado, Sí, de lo muy privado. Y eso es. sí, está bien, guardar lo privado. Bueno, don Fernando, le quiero dar las gracias. Muchísimas gracias. Ya que estamos llegando al final de este capítulo de Ni Hao. Hace un gusto para mí y cuando quieran venimos a conversar. Sí, con ustedes. yo creo ojalá tenerlo que- invitado fijo de muchas cosas, hay muchos temas para conversar. Sí, porque está muy interesante conocer toda su experiencia sobre Un China. gusto para mí y un gusto de estar con ustedes también que han visto este programa. Eso. Ya, Gracias. muchas gracias. Muchas Y nos gracias. vemos en un Zaijian. próximo Sí, capítulo sí. de Ni Hao. Sí, sí. Sí, sí.